Bueno, muy buenas tardes. Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy y el día de hoy vamos a continuar realizando ejercicios con sistemas en equilibrio. En esta ocasión vamos a comenzar con el ejercicio 5.59 que dice así: una esfera uniforme sólida de 45 kilogramos cuyo diámetro es de 32 centímetros. Se apoya contra una pared vertical sin fricción usando un alambre delgado de 30 centímetros con masa despreciable, como se indica en la figura. Elabore el diagrama de cuerpo libre para la esfera y úselo para determinar la tensión en el alambre. ¿Qué tan fuerte empuja la esfera a la pared? Bueno, entonces lo que tenemos acá, ¿verdad? Es un sistema en equilibrio. Y tenemos una esfera uniforme sólida que está atada a un alambre y que se está deteniendo en una pared vertical. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son las constantes que nos está dando el ejercicio. Nos da la masa de esta esfera, la voy a colocar por acá, y la masa es de 45 kilogramos. El diámetro es de 32 centímetros. De una vez voy a colocar por aquí el radio, porque puede ser que nos interese más el radio que el diámetro, ¿verdad? El radio es el diámetro entre 2, o sea, 32.0 centímetros entre 2, que esto es igual a 16.0 centímetros. Profesor, ¿será necesario pasar ese radio a metros? También es probable que lo utilicemos mejor en metros. Ya veremos si nos toca hacer la conversión o no. Dice, se apoya contra una pared vertical sin fricción usando un alambre delgado de 30 centímetros. Le vamos a colocar a esa longitud del alambre L de 30 centímetros con una masa despreciable. La masa del alambre es despreciable. Elabore un diagrama de cuerpo libre para la esfera y úselo para determinar la tensión del alambre, la tensión debida al peso de esta esfera, ¿verdad? Entonces vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre para identificar cuáles son las fuerzas que están interactuando con esta esfera. ¿Quién me podría decir cuáles son las fuerzas que están interactuando con la esfera? Una es el peso. Ajá, exacto. Una es el peso. Vamos a colocar la esfera como un punto acá. Y entonces el peso apunta hacia negativo Y. ¿Qué otra fuerza tenemos por ahí? Bueno, otra fuerza que tengo por acá es la tensión, que es la fuerza que mantiene elevada esta esfera, ¿verdad? Y la tensión viene más o menos por aquí. Ahora, yo tengo otro tipo de tensión, perdón, de fuerza, que es una fuerza de contacto, que es la fuerza que le ejerce la pared a la esfera. Y a esa fuerza le llamamos fuerza normal, ¿verdad? Y la fuerza normal iría en este sentido, siempre es perpendicular a la superficie. La fuerza normal. Entonces la fuerza normal iría más o menos aquí, ¿verdad? La tensión pues va aquí y el peso iría en este sentido.
Listo. Ahora ya tenemos las tres fuerzas que están interactuando con la esfera. Ahora, con respecto a la tensión, a mí me conviene saber cuál es el ángulo, por ejemplo, el ángulo con el cual está este vector, el ángulo, ya sea con respecto al eje X o respecto al eje Y, en el cual se ubica este vector. Entonces, por ejemplo, si yo tiro, por ejemplo, voy a borrar esto que acabo de dibujar acá para que no haga mucha interferencia ahí. Entonces, si yo tiro una línea vertical aquí hacia abajo, entonces yo puedo ver que acá se me genera un triángulo rectángulo, como pueden ver, donde acá le voy a llamar que tiene un ángulo teta. Ahora, esta distancia que está por acá, yo la puedo conocer. Por ejemplo, ¿quién me podría decir cuál es la distancia desde este punto? Permítame, voy a dibujar esto mejor. Creo que no está muy bien dibujado. Por ejemplo, aquí es el centro de la esfera, ¿verdad? La distancia desde acá hasta aquí, ¿cuánto sería? 16 centímetros. Exacto, 16 centímetros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá son 16 centímetros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, toda la hipotenusa de este triángulo rectángulo sería 30 más 16, ¿verdad? 30 más 16. Y acá el cateto opuesto a este ángulo también serían, prácticamente es el radio, ¿verdad? Es el radio igual acá, el radio. Entonces, yo por ejemplo, con el seno, yo podría saber cuánto es este ángulo. Por ejemplo, si yo os digo, ¿cuál es el seno de teta? El seno de teta, que es el lado opuesto entre la hipotenusa, o sea, el radio entre, acá sería la longitud más el radio. Entonces tendría la longitud más el radio. Entonces tendría R, que es 16 centímetros, y aquí tendría 30 más 16, que serían 46.0 centímetros, ¿verdad? Ahora, si se fijan acá, yo no tengo que convertir estos centímetros a metros, porque tanto L como R están en centímetros, y como yo acá tengo una división, acá se me cancelan los centímetros con los centímetros, entonces al final no tengo que hacer la conversión. Entonces teta sería igual al seno inverso de 16 centímetros entre 46 centímetros. Ese sería mi ángulo teta. Si yo introduzco esto a mi calculadora, me da un ángulo de 20.35 grados. Le voy a colocar 20.35 grados. Lo vamos a dejar con 4 cifras significativas. O también lo podemos dejar solo con 3, ¿verdad? Dejémoslo con 3 mejor, porque 3 cifras nos dan acá. Entonces nos quedaría como 20.4. 20.4 grados. Listo, entonces ya conozco este ángulo. Ahora, si yo conozco, por ejemplo, este ángulo, yo sé que por acá tengo un
ángulo alterno interno, ¿verdad? Este ángulo que está acá es exactamente el mismo ángulo que tengo acá. Y este ángulo que está acá es el ángulo entre mi eje Y positivo y la tensión, esta tensión que yo tengo acá. Entonces, por eso yo estaba sacando ese ángulo, porque es el ángulo que me va a escribir la dirección del vector tensión. Listo, ahora ya tengo el ángulo, que es algo que a mí me interesaba de sacar. Ahora, los vectores que no están ni en la dirección de X o Y, siempre los vamos a descomponer. Por ejemplo, acá yo puedo tener una componente en X, perdón, una componente en Y y una componente en X, ¿verdad? Esto sería TX y esto sería TY. De esa forma, ¿verdad? Entonces, luego, como siempre lo hemos hecho, vamos a hacer tanto la sumatoria de fuerzas en X como en Y. Entonces tengo, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 porque es un sistema en equilibrio. Entonces, viendo el diagrama de cuerpo libre, cómo tendría las fuerzas. Por ejemplo, yo acá tengo la tensión en X. La tensión en X va hacia mi eje X positivo, es positiva, y la normal va hacia el eje X negativo, entonces es negativo, igual a 0. Entonces me queda que la tensión en X es igual a la normal. Ahora, esta tensión en X, por ejemplo, utilizando senos y cosenos, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuánto sería, por ejemplo, el seno de teta? Seno de teta, lado opuesto entre hipotenusa. Y el coseno de teta, que tal vez lo ocupamos, lado adyacente entre hipotenusa. Entonces, Tx es igual a T seno de teta y Ty es igual a T coseno de teta. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer acá. Voy a reemplazar mi Tx por T seno de teta. Y esto sería igual a la normal. Ahora, yo todavía no sé cuánto es la tensión, que eso es lo que tengo que sacar en el inciso A, ¿verdad? Entonces, yo todavía no puedo saber cuál es la normal. Entonces, para ver si puedo conocer la tensión, voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0 también, ¿verdad? Entonces tenemos la tensión en Y positiva menos el peso. Y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? La tensión en Y es igual a T coseno de teta igual al peso. De acá yo puedo despejar para la tensión. Entonces me queda que la tensión es igual al peso entre coseno de teta. Ahora, el peso. Bueno, el peso ya lo puedo conocer. ¿Por qué? Porque ya me dan la masa. Y si yo tengo la masa, yo sé que el peso es igual a la masa por la gravedad. La masa por la gravedad entre el coseno de teta. La masa son 45 kilogramos. Por acá tengo 45.0 kilogramos, 9.8 metros sobre segundo cuadrado entre el coseno del ángulo. Y el ángulo ya lo habíamos sacado y este era igual a 20.4 grados. Listo, entonces
yo con esto ya puedo conocer la tensión. Y la tensión redondeado a 4 cifras significativas me da que es 4.70 newton. Entonces eso respondería al inciso A del ejercicio. Este sería el inciso A. ¿Cuál es la tensión en el alambre? Entonces la tensión que está soportando el alambre que está deteniendo esta bola o esta esfera es de igual a 470 newton. Ahora, si se fijan, yo ya conozco la tensión. Ahora, si yo ya conozco la tensión, fácilmente yo puedo responder el inciso B del ejercicio, donde tengo que la tensión es igual a, perdón, la normal es igual a T seno de teta, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que me pregunta el inciso B? Lo que me pregunta es qué tan fuerte empuja la esfera a la pared. Entonces, esa pregunta está relacionada con la fuerza normal, que la fuerza normal es la fuerza que ejerce la pared hacia la esfera. Y por la tercera ley de Newton es exactamente igual eh, a la fuerza que le ejerce la esfera a la pared, ¿verdad? Solo cambiaría de dirección la fuerza, pero en magnitud es exactamente lo mismo. Entonces, la normal, ¿verdad? Tengo que sacar la normal. La tensión es 470 newton por el seno de 20.4 grados. Y eso a mí me da que es igual a 163 newton. Entonces, esta sería en magnitud la fuerza con que la esfera está empujando a la pared. Y bueno, con eso responderíamos a este ejercicio. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ok, listo. Entonces, si nadie tiene preguntas, vamos a continuar. Continuando, vamos a resolver otro ejercicio. En este caso, vamos a resolver el ejercicio 5.47. ¿Qué dice? Dos esferas idénticas de 15 kilogramos y de 25 centímetros de diámetro están suspendidas de dos alambres de 35 centímetros, como se indica en la figura. El sistema completo está unido a un solo cable de 18 centímetros y las superficies de las esferas son perfectamente lisas. Quiere decir que no vamos a tener fricción acá. La fricción va a ser despreciable. Nos dice obtenga la tensión en cada uno de los tres alambres. Entonces yo voy a calcular la tensión que soporta este alambre y este alambre. ¿Qué tanto empuja cada esfera a la otra? Bueno, entonces para responder eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a realizar un diagrama de cuerpo libre en una esfera y también en la otra esfera y también en el nudo. Ahora, aquí vamos a tener algo. Debido a las características de estas esferas, debido a que la longitud de esta cuerda y de esta es exactamente la misma, y el peso de
cada una de estas esferas es exactamente el mismo, entonces el diagrama de cuerpo libre para una esfera va a ser exactamente el diagrama de cuerpo libre para otra esfera. Entonces solo va a ser necesario hacer un diagrama de cuerpo libre para una esfera. Entonces vamos a apuntar lo que nos da el ejercicio. Nos da la masa, le vamos a colocar a esta esfera, esfera 1, a esta esfera 2. Entonces la masa 1 es igual a la masa 2 y esto es igual a 15 kilogramos. El diámetro de estas esferas 25 centímetros. La longitud de este cable le vamos a colocar L sub C para denotar que es este cable, 18 metros. Vamos a ver, nos dan las longitudes de estos dos alambres, que a esa longitud pues únicamente le vamos a llamar longitud 1 y longitud 2, que es igual a 35 centímetros. Esta longitud de acá también son centímetros. Listo, esos son los datos que nos da el ejercicio. Ok, entonces voy a realizar un diagrama de cuerpo libre para la esfera 1. Entonces, para la masa 1, vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, colocamos nuestro sistema de referencia primero. Mi eje X, mi eje Y. Y tomo la esfera como un punto. Ahora tengo que ver cuáles son las fuerzas que están interactuando con esa esfera, ¿verdad? Como siempre, el peso es una fuerza que interactúa con todos los objetos en la Tierra. Tengo por acá la tensión de este alambre. Tensión 1 le vamos a colocar. Y también tengo la fuerza que le está ejerciendo la bola 2 a la bola 1. Es una fuerza hacia acá. Y es una fuerza normal, ¿verdad? Porque es una fuerza de contacto. Una fuerza normal. Listo, entonces de acá, luego yo voy a sacar lo que es las componentes de esta tensión 1. Pero si se fijan, acá yo tengo que conocer un ángulo para conocer la dirección de este vector. Ahora, ¿cómo voy a sacar ese ángulo? Pues similarmente a como hicimos en el ejercicio anterior, podemos ver que acá yo voy a formar un triángulo rectángulo. De aquí, de este punto hasta este punto y este, ¿verdad? A este ángulo le puedo llamar, lo voy a llamar alfa, por ejemplo. Y entonces por acá tendríamos la hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, ¿cuánto sería, por ejemplo, el seno de alfa? ¿Quién me dice cuánto sería el seno de alfa? Lado opuesto a la hipotenusa. Lado opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Y el lado opuesto en este caso, igual como en el ejercicio Sería el anterior, radio. es el radio, exactamente. Y la hipotenusa sería, ¿verdad? Tanto la suma de la La longitud longitud en el radio. más el radio, exacto. La longitud, en este caso longitud 1 más el radio. Entonces, R es el diámetro entre 2, ¿verdad? Le vamos a colocar aquí, diámetro entre 2.
L1 es L1, aquí más el diámetro entre 2. Listo, entonces tenemos 25.0 centímetros entre 2 y L1 son 35.0 centímetros más 25.0 centímetros entre 2. Ahora, a esto le voy a sacar el seno inverso, porque a mí lo que me interesa es ese ángulo, ¿verdad? Este ángulo. Entonces, alfa sería el seno inverso, pues de esto que yo tengo por acá, donde yo tengo que 25 entre 2 es 12.5 centímetros, 35 más 12.5 serían 47.5 centímetros. Y ese ángulo sería igual a 15.3 grados. 15.3 grados. Eso me daría este ángulo. Ahora, ¿por qué me interesa este ángulo, verdad? Porque yo lo voy a relacionar con el ángulo, acá la dirección de este vector. Ahora, ¿cómo voy a relacionar ese ángulo? Pues como lo hice anteriormente, en el ejercicio anterior hice algo muy parecido. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Entonces, yo tengo este ángulo de acá, voy a tirar una línea acá, y acá yo voy a tener un ángulo alterno interno. Este ángulo va a ser exactamente este mismo ángulo. Entonces, y esta línea que yo acabo de tirar es como que fuera mi eje Y positivo. Y esta hipotenusa que está acá es exactamente la línea de la tensión. Entonces, este ángulo está vinculado con la tensión y mi eje Y positivo. Entonces, ese ángulo alfa que acabo de calcular sería acá. Por eso a mí me interesaba conocer ese ángulo. Sería aquí. Y como siempre, ¿verdad? Vamos a tomar componente en Y y componente en X. Acá sería T1X y, perdón, T1Y. Y acá T1X. Listo, ¿verdad? Ahora ya tengo todo para hacer la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. Entonces, haciendo la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto me quedaría la sumatoria de fuerzas en X? ¿Cuáles son las fuerzas que tengo en X? La normal, La normal, negativa, negativo. y la componente en X de la tensión 1. Esas son las únicas dos, ¿verdad? Igual a 0. Entonces, acá también esta componente en X, como lo hicimos también en el ejercicio pasado. La componente en X, como es el cateto opuesto, está relacionado con el seno. Y esto es T1 seno de alfa. Y T1Y, como es un cateto opuesto, está relacionado con el coseno. Listo, entonces tengo T1X, T1 seno de alfa igual a la normal. Eso me quedaría la sumatoria de fuerzas en X. Ahora vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0.
Entonces la sumatoria de fuerzas en Y, tengo la componente en Y de la tensión y el peso, ¿verdad? Únicamente. Entonces tengo T1Y menos el peso igual a 0. T1Y es T1 coseno de alfa. T1 coseno de alfa. Y esto sería igual al peso, ¿verdad? Eso sería igual al peso. Entonces, con estas dos expresiones que tengo acá, todavía no puedo resolver mi ejercicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá yo no conozco la normal, tampoco conozco la tensión 1, solo conozco este ángulo. Acá tampoco conozco la tensión 1 y el peso, vamos a ver, el peso sí lo conozco, ¿verdad? Entonces, con esta expresión de acá, sí podría conocer la tensión 1, ¿verdad? Entonces, la tensión 1, ¿cómo me quedaría? Que la tensión 1 es igual al peso entre el coseno de alfa. Entonces, tendría mg coseno de alfa. La masa es de 15 kilogramos, creo. Sí, 15 kilogramos. 15.0 kilogramos. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado entre coseno de 15.3 grados, que es alfa. .3 grados. Y bueno, esa tensión me da que es igual a 152 newton. 152 newton. Listo. Entonces, ahora yo ya tengo la tensión 1, ya tengo mi primer incógnita. Ahora también tengo que conocer la tensión 2. Para conocer la tensión 2, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que voy a realizar lo siguiente. Por ejemplo, si yo elaboro este diagrama de cuerpo libre para la otra esfera, me daría pues exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque las características de las bolas son la misma, tienen la misma masa, la longitud de esta cuerda es exactamente la misma. Entonces, si yo calculo la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, esto que está acá sería exactamente lo mismo. Entonces acá ya no sería T1, sino que sería T2 y me daría pues exactamente 152 newton. Ahora, también lo que yo puedo hacer es elaborar también un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo acá en el nudo. Elaborando ese diagrama de cuerpo libre en el nudo me va a servir a mí para conocer la tensión en esta cuerda. Entonces, si yo elaboro un diagrama de cuerpo libre en el nudo, ¿cómo me quedaría? Entonces lo vamos a hacer por aquí. Entonces, un diagrama de cuerpo libre en el nudo. Entonces, lo que yo tengo, ¿verdad? Represento, primero coloco mi sistema de referencia, X y Y. Y ahora voy a colocar acá el nudo, ¿verdad? Ahora, exactamente en el nudo, las fuerzas que están involucradas únicamente son fuerzas de tensión. Voy a borrar esto acá para que lo podamos ver mejor.
únicamente las fuerzas que están interactuando con el nudo aquí, ¿verdad? Únicamente es la tensión. Acá hay, por ejemplo, yo le puedo colocar la tensión en la cuerda y por acá tensión 1 y por acá tensión 2. Entonces es lo que tengo, lo que voy a hacer en el diagrama de cuerpo libre. Entonces tengo la tensión 1, no, o la tensión en la cuerda, mejor dicho, la tensión 1 por acá y la tensión 2 por acá. Ahora, debido a que el diámetro de estas esferas es exactamente el mismo y que tienen exactamente la misma masa y que es exactamente la misma longitud de esta cuerda, entonces el ángulo que yo había colocado anteriormente, voy a acercar un poco esto, el ángulo que yo había colocado anteriormente por acá, voy a borrar esto, que yo había dividido, ¿verdad? Yo había dividido un triángulo a la izquierda de esta forma, pero a la derecha también me queda un triángulo y me queda un triángulo exactamente igual. Entonces el ángulo alfa que está a la izquierda es exactamente el mismo ángulo alfa que está a la derecha. Entonces es exactamente el mismo ángulo y esto es debido a que tienen el mismo diámetro, el mismo peso y la misma longitud de cuerda. Entonces, continuando, tengo que entonces el ángulo de desviación acá de T1 y T2 es alfa, ¿verdad? Aquí es alfa y aquí también alfa. Ahora, también yo tengo que descomponer estas tensiones como lo hago siempre, ¿verdad? Puede tener una componente en Y y una componente en X. Por ejemplo, aquí T1, ¿cuáles serían las componentes de T1? Por ejemplo, por ejemplo acá tendría, ¿verdad? T1X. Esta componente acá es T1Y. También hacia acá tendría T2Y y esta de acá sería T2X. Entonces tendría tanto componentes para la tensión 1 como para la tensión 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? El seno de alfa sería igual a lo siguiente. Por ejemplo, acá T1X es el cateto opuesto. Entonces, T1X es igual a T1 seno de alfa. T1Y, cateto adyacente, es T1 coseno de alfa. Ahora con la tensión 2, T2X, como sería, igualmente, ¿verdad? Es un cateto opuesto. T2 seno de alfa. Y T2Y, un cateto adyacente, T2 coseno de alfa. Y con esto yo ya puedo entonces hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces yo hago la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que tengo en X? Únicamente tengo dos.
tengo la componente en X de la tensión 2 y la componente en X de la tensión 1. Esta es positiva, esta es negativa. Entonces tendría T2X menos T1X igual a 0. T2X es igual a T2 seno de alfa menos T1X, T1 seno de alfa. Entonces tengo que T2 seno de alfa es igual a T1 seno de alfa. Ahora, ¿verdad? Como dijimos que prácticamente estos dos ángulos son los mismos, entonces, ¿qué quiere decir? Pues aquí corroboramos lo que habíamos dicho anteriormente, que la tensión 1 es igual a la tensión 2. Y esto corrobora lo que habíamos dicho, que si yo elaboraba el diagrama de cuerpo libre para la masa 2, me iba a dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Que la tensión 1, 152 newton. Y con este diagrama de cuerpo libre en el nudo lo acabamos de corroborar. Ahora continuamos y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Hacemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, las componentes que tengo en Y Son 3. son 3 exactamente. Serían positivo la tensión C menos esta componente T2Y y también esta componente, ¿verdad? T1Y, que son negativas porque apuntan hacia negativo Y. Ahora, como la tensión 1 y la tensión 2 son las mismas, entonces estas componentes van a ser exactamente las mismas. Entonces voy a tener TC menos T2Y, T2 coseno de alfa menos T1 coseno de alfa igual a 0. Ahora T1 es igual a T2, ¿verdad? Únicamente a esa tensión le voy a llamar tensión, como es la misma. Entonces tensión 2 es igual a tensión 1 y únicamente lo voy a llamar tensión. Entonces acá voy a reemplazar T2 por T y T1 por T. Entonces me quedaría, ¿verdad? Acá es un signo negativo. Entonces me quedaría TC menos 2 veces la tensión por el coseno de alfa, ¿verdad? Es como que yo saque de factor común el negativo y voy a tener T coseno de alfa más T coseno de alfa. Entonces es 2T coseno de alfa. Y esto sería igual a 0. Y con esta expresión que yo tengo acá, entonces ya puedo conocer la tensión en la cuerda, ¿verdad? La tensión en esta cuerda, que es la cuerda que está sujetando pues las dos bolas. Entonces tengo que la tensión en esa cuerda sería igual entonces a 2T por el coseno de alfa, que esto es igual a 2 por la tensión, que ya la saqué por acá, 152 newton, y por acá tengo el coseno de 15.3 grados. Y eso me da que es igual a 294 newton. Entonces esa es la tensión que está soportando la cuerda, esta cuerda, ¿verdad? Esta cuerda que está acá.
Bueno, eso es lo que me pregunta el inciso A. Obtenga la tensión en cada uno de los tres alambres o cuerdas, ¿verdad? Entonces ya calculé T1, T2 y la tensión acá que le llamamos T sub C. Entonces T1 ya vimos que era igual a T2, ¿verdad? Ahora me preguntan qué tanto empuja cada esfera a la otra. ¿Quién me podría decir qué es lo que tengo que calcular ahí entonces? Lo normal. Exacto, la normal. Tengo que calcular la normal. Porque la normal es una fuerza de contacto, ¿verdad? Voy a borrar esto. Entonces, acá yo tengo que una esfera empuja hacia la otra. La esfera izquierda apunta, empuja hacia la otra, hacia la derecha. Y la derecha empuja hacia la otra, hacia la izquierda. Entonces es la normal. Y vamos a ver entonces con qué ecuación vamos a calcular la normal. Por ejemplo, yo creo que ya teníamos por acá una ecuación para la normal, si se fijan. De acá entonces yo puedo calcular la normal, porque ya tengo cuánto vale la tensión 1 y ya tengo cuánto vale el ángulo. Entonces de esta sumatoria de fuerzas en X que ya había hecho anteriormente, ya puedo calcular la normal, que es T1 seno de alfa. Entonces voy a colocarlo por acá, el inciso B, y que me dice que la normal es igual a T1 seno de alfa. T1 ya lo habíamos calculado, es 152 newton. Y el seno de alfa es seno de 15.3 grados. Y esa normal me da a mí que es de 40 newton. 40 newton. Listo, entonces con eso responderíamos tanto al inciso A como el inciso B. Y con eso concluimos el ejercicio. Si alguien tiene alguna duda. No, no tengo ninguna, pero podría mostrar el resultado de la tensión de la cuerda. Ok.